El día de hoy continuamos con nuestra clase dominical con respecto a la doctrina de la iglesia. Los que nos visitan por primera vez, esta iglesia local es una iglesia confesional. Es decir, eso quiere decir que nosotros como iglesia local nos hemos adherido a una confesión histórica de fe. Y esa confesión histórica de fe a la cual nosotros nos hemos adherido es la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Y para nosotros como iglesia local eso es de suma importancia, el ser una iglesia confesional, el que nosotros como iglesia podamos confesar verdades de las Escrituras que nosotros consideramos importantes para la vida de la iglesia. Verdades que nos van a unir a nosotros como miembros de esta iglesia local y van a servir para que nosotros caminemos y progresemos en esa carrera que el Señor ha puesto delante de nosotros como cuerpo local para la gloria de Cristo. Y nos hemos adherido a esa confesión bautista de 1689 porque consideramos, expresan de la manera más consistente posible las verdades de las Escrituras. Nosotros creemos que lo que nosotros confesamos es lo más consistente con las Escrituras. Y por eso es que nos adherimos a esa confesión. Entonces, en estos 3 meses lo que hemos estado estudiando es el capítulo 26 de nuestra confesión que trata sobre la doctrina de la iglesia. Una doctrina que es de suma importancia, como habíamos visto hace unas semanas. La semana pasada vimos el párrafo 1 de esa confesión, un párrafo que habla acerca de la doctrina de la iglesia universal. La iglesia que dijimos nosotros es invisible en el sentido de que, son todos los elegidos que Dios eligió en la eternidad antes de la fundación del mundo, son los que componen esa iglesia. Por lo tanto, es invisible porque solo Dios sabe quiénes son su pueblo verdadero. Nosotros no podemos ver los corazones de los hombres, pero Dios sí sabe cuáles son exactamente aquellos a los que Él eligió en la eternidad para que fueran redimidos por Cristo y llamados por el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Universal es invisible. Además, vimos que esa Iglesia Universal está compuesta por todos los elegidos de Dios. Esos que tienen esa obra del Espíritu Santo en ellos. Y además vimos la semana pasada que esa iglesia universal está relacionada con Cristo como su esposa, su cuerpo, y ella es la plenitud de Cristo, como leímos en Efesios capítulo 1. Esa es la relación de la iglesia universal con Cristo. El día de hoy vamos a ver el párrafo 2, pero para entender el párrafo 2 tenemos que entender primero cuáles son los atributos de esta iglesia universal. En los primeros 4 siglos después de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, se empezó a ver un rápido declive doctrinal y organizacional lejos de la enseñanza apostólica en las iglesias. Empezaron a aparecer los falsos maestros con sus herejías sobre la deidad, sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre la salvación. Tenemos en los primeros siglos la doctrina del pelagianismo, ¿verdad? Una doctrina que pervierte la doctrina de la justificación y de la salvación de los hombres. Por esa razón se hizo necesario para los cristianos primitivos definir los atributos por los cuales se pudiera identificar la iglesia verdadera. Por todas esas herejías que estaban surgiendo. Habían hombres levantando supuestas iglesias. Entonces, para los cristianos primitivos fue de suma importancia definir cuáles eran los atributos que caracterizan a la iglesia verdadera. Sin embargo, debido a que durante esos años se empezó, como vimos hace unas semanas, a definir la iglesia como una organización meramente externa, ¿verdad? Cipriano, por ejemplo, de Cartago, a pesar de que sí, él dijo cosas muy buenas, él también le dio mucho énfasis
a esa organización externa de la iglesia, y especialmente en el énfasis sobre los obispos. Para el siglo III, el obispado era ya toda una institución en la iglesia visible. Ellos eran los obispos, los verdaderos sucesores de los apóstoles. Y por lo tanto, como vimos, esa iglesia representativa formaban un colegio, el episcopado. Y era ese episcopado lo que representaba la verdadera iglesia. Ellos eran la verdadera iglesia. Ellos representaban la unidad de la iglesia, la unidad que tenían los obispos entre ellos y la unidad que ellos tenían más adelante con el Papa, era lo que le daba la unidad a la iglesia. Pero desde muy temprano nosotros vemos en la historia que se empezó a hablar también de la iglesia como la Santa Iglesia. Empezaron los hombres, los cristianos, a definir a la iglesia y la definían como ¿qué? Como la Santa Iglesia, un atributo para ella. O se hablaba de la iglesia como la iglesia católica y apostólica. Por ejemplo, Rufino, a finales del siglo IV, describió esos atributos de la iglesia católica y apostólica. En el año 381 fue cuando ya se definió o se definieron esos atributos por los cuales se conoce la iglesia verdadera. Y ese fue durante el concilio en donde se formuló el credo constantinopolitense. Y ese credo dice al final, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esos eran los 4 atributos por los cuales los cristianos podían saber qué era la iglesia verdadera. Veamos entonces primero la unidad de la iglesia. Creo en la iglesia que es una. Como vimos desde muy temprano, el catolicismo romano enfatizó la unidad de la iglesia basada en la unidad de los obispos, especialmente en la unidad de los obispos con el Papa. Entonces, para los católicos romanos la iglesia era una, estaba unida. ¿Por qué? Porque los obispos estaban unidos los unos con los otros y ellos tenían una unidad con el Papa. Entonces, como ellos eran la iglesia representativa, la verdadera iglesia, entonces la iglesia era una. Sin embargo, para los reformadores y para los herederos de la reforma, como los bautistas particulares, que fueron los que editaron esta confesión de fe en el siglo XVII, la unidad de la iglesia no era algo principalmente externo. Para los católicos romanos, la unidad de la iglesia es externa meramente, basada en los obispos y en su unidad con el Papa, meramente externo. La iglesia es una, dijo Robert Raymond, en virtud de su unión con Cristo. Por eso es que la iglesia es una. Ese es el fundamento de su unidad, su unión con Cristo, esa unión mística de los creyentes con Cristo. Más entonces que una unidad externa, como lo enseñaba la Iglesia Católica Romana, la iglesia es una en virtud de su unión espiritual con el Señor Jesucristo, por la fe. Además, la obra de gracia del Espíritu Santo operando y animando a todos aquellos que el Padre eligió en la eternidad y que le entregó en sus manos a Dios el Hijo, dándoles la fe en Él, era la razón por la cual ellos estaban unidos ahora al Señor. Dios eligió en la eternidad un pueblo. A ese pueblo Él se lo entregó en las manos al Señor Jesucristo para que Él muriera por ese pueblo, y el Espíritu Santo llamaría a cada uno de ellos dándoles fe en el Señor Jesucristo para que pudieran ser unidos a Él por la fe. Y esa es la razón por la cual ellos están unidos juntamente también por un lazo común de amor. Entonces la iglesia es una no solo porque es una con Cristo, porque está unida por la fe al Salvador, sino también que esa unidad con Cristo nos hace ser unos los unos con los otros. Una unión espiritual, un lazo de amor entre los cristianos. Y por eso es que todos somos uno en Cristo. Ahora, ¿en dónde leemos estas cosas? Bueno, Pablo le dijo a los efesios lo siguiente, en Efesios capítulo 4. Si ustedes quieren van ahí, Efesios capítulo 4.
Pablo está hablando aquí, les ha expuesto el Evangelio en los primeros 3 capítulos a los Efesios, y ahora va a entrar en la parte práctica, en las aplicaciones del Evangelio a la vida de los cristianos. ¿Cómo es que el Evangelio debe transformar la vida de los cristianos? Y entonces Pablo le dice lo siguiente a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ven la unidad ahí, el amor, los unos con los otros. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esa unidad, de ese amor? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que representa la unidad de la iglesia. Somos uno en Cristo, tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo espíritu, somos un cuerpo, tenemos un bautismo, tenemos un Dios y Padre de todos. Por eso es que somos uno. Entonces, en contra de lo que Roma dice, que la unidad de la iglesia está basada en algo meramente externo, para los reformadores y los herederos de la reforma protestante, y para nosotros, como una iglesia bautista reformada, esa unidad es espiritual. Como le dijo Pablo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 12, a Pablo se le conoce como el teólogo de la iglesia. Pablo usó múltiples ilustraciones para referirse a la iglesia, y la que yo creo que más nos ilustra, o mejor nos ilustra a la iglesia, es el cuerpo. Y Pablo usó el cuerpo, ojos, orejas, pies, manos, para ilustrar a la iglesia. En 1 Corintios 12 dice así el versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces esta iglesia local o la iglesia de Cristo es una. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Sí, son muchos miembros, pero es un solo cuerpo, ¿verdad? Estoy compuesto, mi cuerpo está compuesto de miembros, pero yo no tengo 30 cuerpos, yo tengo un cuerpo que está formado por miembros. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice? Vean lo que dice. Y miembros cada uno en particular. Pero la unidad de la iglesia es una espiritual. Esa unidad la confesaron los apóstoles de esa manera. ¿Por qué? Porque fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo habló de la unidad de su iglesia como una unidad espiritual. En Juan capítulo 10, versículos 14 al 16, Él dijo esto: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y dice, y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia es una. Todos los creyentes, ahora yo tuve la oportunidad de visitar la iglesia del pastor Víctor García en diciembre. Estuve ahí y con todos esos hermanos en Miami, yo era uno con ellos. Por la fe en Cristo Jesús, unidos por la fe, somos uno. Esa fe, esa unidad espiritual, de lo que se está hablando aquí, de lo que el Señor Jesucristo habló, por la que el Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Parte del testimonio de la iglesia al mundo, de la obra de Cristo, es su unidad.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces esa unidad fue por una razón por la cual el Señor Jesucristo oró por su iglesia, para que fuera una. La iglesia entonces, como lo enseñan las Escrituras, es una por su unión mística con Cristo, por su unión con Cristo por medio de la fe. Por esa unión también somos uno los unos con nosotros. Como escribió Calvino, los elegidos de Dios están unidos de tal manera en Cristo que así como dependen todos de una sola cabeza, Cristo, así todos ellos no constituyen más que un solo cuerpo. La misma unión que vemos existe entre los miembros del cuerpo humano. Así es que todos forman una sola cosa, viviendo de una misma fe, esperanza y caridad por el Espíritu de Dios, siendo llamados a ser herederos de la vida eterna y a participar de la gloria de Dios y de Jesucristo. La iglesia es una, en el sentido espiritual. Ahora, la iglesia también es santa. Esos son otros los atributos de la iglesia. Para el catolicismo romano, esa santidad de la iglesia equivale a la santidad ceremonial externa. Es decir, eran o son sus dogmas, sus ceremonias, lo que hacen de la iglesia católica romana, según ellos, una iglesia santa. Para los reformadores, esto de nuevo era un grave error. Para ellos, así como los bautistas particulares, la iglesia es santa porque está en Cristo. Es decir, la iglesia es santa porque fue separada del mundo por Dios en Cristo Jesús para ser su pueblo por la eternidad. Eso es lo que ese término santo significa, estar separado. Dios separó a su pueblo del mundo y lo trajo a Cristo, lo puso en Cristo. Por eso es santo. Por eso es que cada uno de los miembros de la iglesia puede ser llamado un santo de Dios, como vemos en las Escrituras. Pero también, en un sentido relativo, la iglesia es santa porque por la obra del Espíritu Santo, ella misma está siendo purificada del pecado y de la corrupción. Por eso es santa, no solo en un sentido general de que ella ha sido santificada en Cristo Jesús, sino también porque ella está siendo purificada por el Espíritu Santo del pecado y de la corrupción. Vean lo que dice, por ejemplo, el catolicismo romano en nuestros días. No en los días de los bautistas particulares, en nuestros días, vean lo que confiesan ellos en su catecismo con respecto a la santidad de la iglesia. Ellos dicen que la santidad de la iglesia, o la iglesia es santa, ellos afirman que la iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección. La iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Y vean lo que dice. O sea, si no les pararon los pelos, eso que acabo de decir. Escuchen esto. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la iglesia es ya enteramente santa. Eso lo dice el catecismo de la Iglesia Católica Romana. Fue contra errores como esos contra los que lucharon los reformadores. Ellos fueron a las Escrituras, formularon confesiones como la nuestra para atacar blasfemias como esta. ¿Cuál fue el ejemplo del Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal en Juan 17? No os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? Comparen esto con lo que le leí de los católicos romanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién? Cristo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como le dijo Pablo a los tesalonicenses en su primera epístola, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién santifica a su iglesia? El Señor. María no es ni el instrumento ni el fundamento de la santidad de la iglesia. El Espíritu Santo y su palabra son el instrumento, pero el fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento de la santidad de la iglesia universal. Es en Él que ella es santa, en Cristo. Ahora, la iglesia también es una iglesia católica. Como habíamos dicho, católica no quiere decir, no se refiere a los católicos romanos. Católico significa universal. Ese atributo, como dijimos, es tomado por la iglesia católica y ellos dicen, solo nosotros somos una iglesia verdaderamente católica. Ellos basan ese concepto de catolicidad en que ellos como organización visible se encuentran sobre toda la tierra. Entonces ellos dicen, nosotros somos la verdadera iglesia católica porque estamos en todo el mundo. Y especialmente, como les dije, específicamente porque hay obispos según ellos por todo el mundo. Porque ellos son la verdadera iglesia. Contrario a ese concepto, los reformadores consideraron ese atributo específicamente como algo que le pertenece a la iglesia universal. La iglesia universal, no la iglesia visible, la que es católica. La iglesia universal, la invisible, la iglesia espiritual, la que es católica. ¿Y por qué? Porque ella está compuesta por todos los elegidos de Dios desde el principio del mundo hasta la segunda venida de Cristo. Toda lengua, tribu, nación y pueblo. Por eso es católica. Porque ella está compuesta de todos los elegidos de Dios desde el principio del mundo, desde Adán y Eva, hasta el último creyente que nazca antes de la segunda venida de Cristo. De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ella está esparcida por el mundo. Como leímos en Gálatas capítulo 3 hace unas semanas. Ya no hay judío ni griego, Gálatas 3:28. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Como vio el apóstol Pablo en la isla de Patmos, en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Él está viendo a la iglesia, al Señor, después de mostrarle parte de lo que sucederá con la segunda venida de Cristo, al final del capítulo 6, el Señor ahora consuela a Juan, mostrándole a la iglesia redimida en los cielos. Y Juan dice que él ve una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, victoriosos. Es en ese sentido en que la Iglesia Universal es católica. No por ser una organización externa presente sobre toda la tierra. No porque es un organismo de verdaderos creyentes elegidos por Dios de entre todas las naciones del mundo a lo largo de todas las edades. Ahora veamos la apostolicidad de la iglesia. Al igual que el atributo anterior, la Iglesia Católica Romana toma la apostolicidad como un atributo solamente suyo. Para ella es la Iglesia Católica Romana. Y ella es apostólica porque, como dice su catecismo, ella está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles. ¿Pero qué dice? Presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los obispos.
Entonces la sucesión apostólica, según ellos, lo que le otorga ese atributo a la Iglesia Católica Romana. Es ese supuesto linaje de obispos desde Pedro hasta el Papa actual, lo que le da ese carácter apostólico a la Iglesia Católica Romana, según ellos. Sin embargo, para los reformadores, así como para los bautistas particulares, que fueron los que dictaron nuestra confesión, esto era otro grave error. No solo porque es falso que exista una sucesión apostólica, como lo comprueba la historia. Hubo tiempos en donde habían 2 o 3 papas. Uno decía que el otro era el antipapa, el otro decía que usted es el antipapa. ¿Cuál papa? ¿Cuál sucesión entonces? La historia comprueba que no hay un linaje, una sucesión apostólica verdadera, ininterrumpida desde Pedro hasta el papa actual. Eso es totalmente anhistórico. No, porque la sucesión apostólica no es lo que cuenta, eso no es lo que ese atributo nos quiere dar a entender. Es la adherencia a la doctrina de los apóstoles que les fue comunicada a ellos por el Espíritu Santo, lo que hace una iglesia apostólica. Solamente la conformidad a la doctrina de los apóstoles, dijo Raymond, garantiza la apostolicidad de la iglesia. Ese atributo de la apostolicidad nunca debe ser vista meramente en términos de una sucesión o de una sucesión organizacional de apóstoles. Porque esa sucesión no garantiza la pureza doctrinal. Vean a Roma, ellos dicen que son sucesores de los apóstoles y su doctrina es falsa. Entonces, la sucesión apostólica no garantiza la pureza doctrinal. Como dijo Calvino, comentando de Hechos 2:42, dice, y él inicia con la doctrina que es el alma de la iglesia. Ni siquiera nombra, o sea, hablando de Lucas, ni siquiera nombra todo tipo de doctrina. Hechos 2:42 habla de que ellos, los cristianos, los primeros cristianos se adherían a la doctrina de los apóstoles. Entonces él dice, ni siquiera nombra todo tipo de doctrina, sino la doctrina de los apóstoles. Esta es aquella que el Hijo de Dios entregó en sus manos. Por lo tanto, donde quiera que la voz pura del Evangelio suene, en donde los hombres continúen en la profesión de ella, donde ellos se ejerciten en escucharla para obtener provecho, sin duda alguna, ahí está la iglesia. Para Calvino, así como para los reformadores, lo que hacía verdadera la iglesia era la sucesión de la doctrina apostólica. Y esto es lo que afirman las Escrituras. El Señor le dijo a sus discípulos en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí oye. En su oración sumo sacerdotal dijo en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, en mí, por la palabra de ellos, de los apóstoles, su doctrina. En Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En eso es lo que perseveraban, eso es lo que hacía la iglesia, una iglesia apostólica. Como le dijo Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Los Gálatas se habían apartado de la doctrina apostólica y por lo tanto estaban atentando contra ese atributo de la iglesia, por haber abrazado un evangelio diferente. Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tan preocupado está el Señor Jesucristo con que su iglesia sea apostólica, es decir, que sea obediente a la doctrina que Él entregó en sus manos a los apóstoles, que alabó a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, por haber probado los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La
la iglesia en Éfeso llegaron hombres mentirosos diciendo que eran apóstoles de Cristo y ellos lo compararon con la doctrina apostólica que nos fue registrada por el Espíritu Santo y ellos dijeron, ustedes son falsos y mentirosos. Y Cristo alabó a esa iglesia. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por la apostolicidad de su iglesia. Esto es entonces, según la palabra de Dios, lo que hace que la iglesia sea apostólica, la adherencia, la sucesión de la doctrina apostólica. No es la supuesta sucesión de papas y obispos. Como escribió Walter Chantry, Roma, con su doctrina de la sucesión apostólica, se ha declarado a sí misma ser la iglesia verdadera, sin importar la maldad de sus papas, o lo carnal de sus miembros, o lo malo de sus enseñanzas. Fue por esa razón, como dijo Herman Bavinck, un reformado, que los protestantes se alejaron de la sucesión de las personas y lugares a la sucesión doctrinal como la característica que distinguía a la verdadera iglesia. Esos son en todos los atributos de la iglesia. Ahora, ¿por qué razón son importantes estos atributos? ¿Por qué son importantes estos atributos de la iglesia universal? Bueno, se hacen importantes por lo que confiesa el párrafo 2 de nuestra confesión. En el párrafo 2, los bautistas particulares expresaron la importancia de conocer esos atributos de la iglesia. Y lo dijeron así: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Los atributos de la iglesia universal, como han sido postulados por los creyentes a lo largo de los siglos, siguiendo las enseñanzas de las Escrituras, son importantes por causa de la iglesia local. Eso es lo que este párrafo nos está dando a entender. Eso es lo que los bautistas particulares estaban expresando en el párrafo 2. Y como lo han hecho en otras partes de la confesión, aquí los bautistas particulares están introduciendo la doctrina de la iglesia local en el párrafo 2, que va a empezar a tratarse a partir del párrafo 5. Aquí lo está introduciendo apenas. Y lo hace afirmando que la iglesia local es y debe ser el reflejo de la iglesia universal. Eso es lo que el párrafo 2 está diciendo. La iglesia local debería ser el reflejo de la iglesia universal. Párrafo 2 está diciendo que la iglesia universal no es solamente invisible, como vimos antes. Lo que los bautistas particulares estaban articulando es que la iglesia invisible es también visible. Es decir, lo que está confesando aquí la confesión es que la iglesia universal invisible se hace visible en la iglesia local. Como dijo Berkhoff en su teología sistemática, la iglesia invisible, como es natural, toma una forma visible. ¿En dónde? En la profesión y en la conducta cristiana, en el ministerio de la palabra y de los sacramentos, y en una organización externa y su gobierno. La iglesia invisible se hace visible en la iglesia local. Y por lo tanto, si la iglesia universal tiene ciertos atributos, la iglesia local debe reflejar esos mismos atributos. Eso es lo que el párrafo 2 está diciendo. Es decir, si la iglesia universal es católica, o la iglesia invisible, es católica, en el sentido de que está compuesta exclusivamente por el número completo de los electos de Dios que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo por medio de la fe, entonces la iglesia local debe hacer visible ese aspecto, ese atributo de la iglesia. Y eso lo hace ¿cómo? Siendo conformada exclusivamente por aquellos, como confiesa el párrafo 2, en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Es decir, es porque la iglesia invisible es católica, razón por la cual la iglesia local debe hacer visible ese aspecto o ese atributo de la iglesia. ¿Cómo? Estando compuesta exclusivamente por creyentes, profesantes del Señor Jesucristo.
y que, como dice en el párrafo 2, evidencian el fruto de esa fe viviendo vidas de obediencia y santidad y que sean de entre todo el mundo. Es porque la Iglesia Universal es católica, por lo que la Iglesia visible debe estar compuesta, como dice el párrafo 2, por santos visibles. La Iglesia Universal está compuesta por los santos de Dios, los verdaderos creyentes. Bueno, la iglesia local debe ser visible ese atributo de la iglesia, estando compuesta exclusivamente por aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo, o sea, que profesan ser creyentes y que esa profesión de fe está sustentada por una vida evidente de fe. Nosotros no podemos ver el corazón, pero eso es lo que tenemos que estar seguros, de que esa profesión de fe está sustentada con una vida de santidad. Como leemos en Antioquía, en el libro de los Hechos, se congregaron en Hechos 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, a los que se congregaron en la iglesia, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por quién estaba compuesta la iglesia en Antioquía? Por cristianos, nada más, por discípulos de Cristo, que profesaban fe en Él, nada más. No por todos los de Antioquía, no, por cristianos nada más. Son solamente los que son santos visibles, como dijo Renihan, los que le proveen la forma concreta a la iglesia universal en los que son congregados en iglesias locales. Los santos visibles son los que le dan esa forma concreta a la iglesia invisible. Y aquí los bautistas particulares también se quisieron distanciar de sus hermanos presbiterianos, porque el capítulo 25 de la Confesión de Fe de Westminster dice lo siguiente: la iglesia visible, que también es católica universal, que es lo que estamos diciendo nosotros, bajo el Evangelio, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera, juntamente con sus hijos. Los bautistas particulares, con su eclesiología que había venido de las Escrituras, de un entendimiento pactual de las Escrituras, ellos dijeron: eso no es cierto. La iglesia está compuesta únicamente de creyentes y por lo tanto la iglesia local debe estar también conformada exclusivamente de aquellos que profesan fe y que tienen una evidencia de fe en sus vidas, no por sus hijos. Los niños ciertamente tienen una bendición especial de Dios por ser hijos de creyentes, pero ellos siguen en Adán mientras sigan sin creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos no pueden ser miembros de la iglesia local. Ellos no creen en el Señor Jesucristo. Hasta que haya una evidencia de fe en sus vidas, podrán ser ellos partes de una iglesia local. Ahora, esa catolicidad también se hace visible en que esos santos visibles provienen de entre todas las naciones que tenemos aquí: dominicanos, venezolanos, ecuatorianos, tenemos salvadoreños, nicaragüenses, ticos. Tuvimos hace unos años estadounidenses, puertorriqueños. Es la catolicidad de la iglesia. Es por eso que aquellas iglesias que quieren ser racialmente uniformes son una afrenta a ese atributo de la iglesia universal. Las iglesias que solo son de personas de raza negra o de chinos o de blancos, eso es una afrenta a la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios capítulo 3. Esa sabiduría multicolor de Dios que Él expresó en la iglesia local. Personas de toda nación, toda tribu, reunidas todas juntas. Como no puede suceder en el mundo incrédulo. Pero Dios lo hizo aquí en la iglesia. Y por medio de la iglesia Él demuestra a los principados y potestades esa sabiduría multicolor, multiforme suya. Por eso que Pablo, la iglesia en Colosas les dijo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esa iglesia era de fieles, de santos, de creyentes. Por eso es que la iglesia universal, si la iglesia universal es santa, la iglesia local, ¿qué debe ser? Santa. Debe ser santa.
¿Cómo lo hace? Bueno, procurando que sus miembros den testimonio de ser santos visibles, que anden en obediencia a Dios por Cristo y que no tengan conductas impías. La iglesia local refleja ese atributo de la iglesia universal, procurando que sus miembros anden en una vida santa. Pedro le dijo a las iglesias: sed santos porque yo soy santo, hablando de Dios a su pueblo en Éxodo. La iglesia local debe darle forma a esa visibilidad, a ese atributo de la iglesia universal. Tercero, si la iglesia universal es una, la iglesia local debe también hacer visible ese atributo de la iglesia en su unidad. De tales personas deben estar compuestas todas las congregaciones locales, dice el párrafo 2. Así como todos los elegidos son uno en Cristo, todos los miembros de la iglesia local deben andar en unidad, deben ser uno, deben tener ese entendimiento, tanto en fe, en doctrina, como en amor. Es por eso que la confesión de fe es tan importante, eso lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio. La confesión de fe es un documento que nos ayuda a nosotros a andar en unidad. Todos andamos creyendo lo mismo. Aquí no hay alguien que crea algo sobre el Señor Jesucristo y otros creen otra cosa. No hay personas que creen algo de la iglesia y otros que creen otra cosa. No, todos creemos lo mismo, abrazamos estas mismas doctrinas y eso ayuda a nuestra unidad. Y finalmente, si la iglesia es universal, es apostólica, la iglesia local debe reflejar también esa misma apostolicidad. Y de nuevo, no es una asociación de pastores, ni de bautismo como afirma el anarquismo, sino que esa apostolicidad debe hacerse evidente en la sucesión de la doctrina que fue dejada por Dios a su pueblo por medio del Espíritu Santo y sus apóstoles en las Escrituras. Los miembros locales de las iglesias locales harán visible la apostolicidad de la iglesia, andando, como dice el párrafo 2, en obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, obedeciendo a Cristo por medio de su palabra, abrazando esa sucesión de la doctrina apostólica, enseñando, siguiendo, obedeciendo esa doctrina, pero esa doctrina especialmente que tiene su fundamento en Cristo. Así fue como los reformadores lo entendieron. El fundamentum fidei es Cristo. Cristo y su doctrina. Esa es la sucesión apostólica que debe caracterizar a la iglesia local también. La iglesia debe ser ella columna y baluarte de la verdad de Dios. Eso es lo que refleja su apostolicidad. La iglesia visible, la iglesia local hace visible la apostolicidad abrazando la doctrina bíblica, predicándola, enseñándola. Entonces, para los reformadores, estos atributos fueron de suma importancia. Cuando ellos se apartaron de Roma, Roma los acusó de que ellos eran iglesias falsas. Ustedes se están apartando de la iglesia verdadera y fuera de esta iglesia no hay salvación. ¿Qué hicieron los reformadores? Fueron a las Escrituras, encontraron los atributos de la iglesia y dijeron: la iglesia falsa son ustedes, no nosotros. Lo mismo hicieron los bautistas particulares con la iglesia anglicana. La iglesia anglicana los desechó, los persiguió y ellos dijeron: nosotros nos estamos separando de ustedes porque ustedes son una iglesia falsa. Porque estos atributos no son de ustedes. Entonces, preguntas para nosotros. Como iglesia, ¿somos una? ¿Andamos en unidad? Cada uno de los miembros de esta iglesia procuramos esa unidad de los miembros entre los miembros. ¿Somos nosotros una iglesia santa? ¿Estamos involucrados nosotros con nuestra propia santidad? ¿Estamos involucrados nosotros con la santidad de nuestros hermanos? ¿Los estamos vigilando cómo andan caminando? ¿Me están vigilando a mí cómo es que yo ando andando en la fe? Para que seamos santos. ¿Estamos involucrados con la disciplina de la iglesia, que vamos a ver más adelante? ¿Somos nosotros una iglesia católica? ¿Estamos involucrados? ¿Amamos a nuestros hermanos? Nuestro grupo de hermanos más cercano incluye personas de otras edades, de otras naciones. ¿O
Quiero yo solo andar con el grupito de cristianos que son iguales a mí. Eso no es demostrar la catolicidad de la iglesia. ¿Somos nosotros una iglesia apostólica? ¿Estamos involucrados nosotros con la apostolicidad de la iglesia? ¿Estamos involucrados con la enseñanza? ¿Oramos para que el púlpito aquí predique siempre el evangelio del Señor Jesucristo por los pastores? ¿Estoy yo leyendo la Biblia, aprendiendo las escrituras, aprendiendo doctrina para poder ayudar a mis hermanos a que sigan obedeciendo a Cristo? Son preguntas muy importantes. Hermanos, entonces, aquí terminamos. Cualquier duda, busque a los pastores.